La siguiente medida que nosotros vamos a trabajar se llaman medidas de posición. ¿Ok? Entonces vamos a definir qué son las medidas de posición. Entonces las definimos como son valores que distribuyen la muestra en grupos que tienen la misma cantidad de elementos o valores. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos medidas de posición. Son valores que distribuyen la muestra en grupos que tienen la misma cantidad de elementos o la misma cantidad de valores. Nosotros en lo que fueron las tablas de frecuencia también hicimos grupos. Entonces, estamos hablando aquí de medidas de posición y lo otro eran tablas de frecuencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los grupos que se forman con tablas de frecuencia y los grupos que se forman con medidas de posición? Que a estas medidas de posición las vamos a llamar cuantiles. Cuantiles se les llama. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los grupos de los cuantiles y los grupos de las tablas de frecuencia? La diferencia es la siguiente. Las amplitudes en las tablas de frecuencia eran iguales, mientras que aquí lo que son iguales son las frecuencias. Eso quiere decir que cuando nosotros hablábamos de tablas de frecuencia, cada grupo iba desde, por ejemplo, un valor 10 hasta 20, el otro iba desde 20 hasta 30, de 30 a 40, es decir que la amplitud de cada grupo, ¿de cuánto era? 10. De 10. Des en cuenta que aquí las amplitudes eran exactamente iguales. Y las frecuencias no nos importaban, las frecuencias podrían ser de 6, 10, 8 y así sucesivamente. Es decir, las frecuencias no nos interesaban. En cambio, en los cuantiles es al contrario. No nos interesa de dónde a dónde vayan los grupos. Lo que nos interesa es que las frecuencias sean iguales. Entonces puede ser que las frecuencias sean de 5, 5, 5, 5, sin importar que esto vaya, por ejemplo, de 10 a 20, que el otro grupo vaya de 20 a 40, que el otro grupo vaya de 40 a 50, que el otro grupo vaya de 50 a 65. Entonces, esa es la diferencia entre los cuantiles y las tablas de frecuencias. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿por qué hacemos un grupo de una forma y por qué hacemos otro grupo de otra forma? Aquí, en las tablas de frecuencia, lo que nos interesaba era que los grupos fueran homogéneos. Grupos homogéneos. ¿Qué significaba que fueran homogéneos? Que los datos eran similares. Datos similares entre sí. Similares entre sí. ¿Ok?
Eso quiere decir que todos los datos que pertenecían al primer grupo eran datos que eran parecidos entre sí. Los datos del segundo grupo eran datos parecidos entre sí y así sucesivamente. ¿Sí? Los datos de cada grupo en general eran datos parecidos. Mientras que en los cuantiles lo que necesitamos son grupos iguales, grupos del mismo tamaño. Grupos del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros queríamos era saber cuántas camisetas talla S se debían fabricar, pues lo que teníamos que hacer era construir tablas de frecuencias, ¿cierto? Porque sabemos que las personas que utilizan talla S, pues son personas que son parecidas entre sí. ¿Está claro? Pero ¿cuándo cuándo vamos a utilizar medidas de posición? Vamos a utilizar medidas de posición cuando nosotros queremos distribuir una muestra en grupos que sean del mismo tamaño. Por ejemplo, supongan ustedes que estamos frente a una entidad crediticia, un banco. Y resulta que el banco tiene 4 asesores comerciales. ¿Yo qué espero? Que cada uno de mis asesores atienda a la misma cantidad de personas, ¿cierto? Por lo tanto, lo que necesito es que mi primer asesor atienda a 5, el segundo asesor también atienda a 5, el tercero también atienda a 5 y el cuarto también atienda a las mismas 5. Entonces, des en cuenta que en este caso, lo que me conviene es que los grupos sean del mismo tamaño. ¿Quedó clara la diferencia entre un grupo y otro grupo? ¿Cuándo agrupamos de una forma y cuándo se agrupa de otra? ¿Lo podría repetir, profe? No, no me quedó muy claro. Bueno, supongamos otro ejemplo para que digamos que veamos otro caso. Entonces, sabemos que vamos a tener grupos que se forman por tablas de frecuencias. Tablas de frecuencias. Y recuerden que la característica de las tablas de las frecuencias es que los datos de cada grupo sean parecidos. No sean exactamente iguales, pero sí sean parecidos. ¿Ok? Y tenemos otros grupos que son los cuantiles. Y la característica de los cuantiles es que los grupos son del mismo tamaño. Es decir, que tienen la misma cantidad de elementos. Misma cantidad de elementos. Esa es la diferencia entre lo que son los cuantiles y lo que son las tablas de frecuencia. Entonces yo les decía a ustedes, la característica de las tablas de frecuencia es que las amplitudes son iguales. Amplitudes iguales. Mientras que en los cuantiles las frecuencias son iguales. Y lo que yo tengo que saber es cuándo me interesa que las frecuencias sean iguales y cuándo me interesa que las amplitudes sean iguales. Pues hombre, tiene que ver precisamente con su propia definición. Necesito que las amplitudes sean iguales cuando yo quiero que los datos de cada grupo sean parecidos entre sí. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, necesitamos
formar grupos de acuerdo a las notas. Yo quiero formar grupos de acuerdo a las notas. Y entonces distribuimos entre bajo, entre medio y alto. ¿Será que todos los estudiantes que entren en el rango de alto son parecidos? ¿Tienen resultados, ¿no? ¿Resultados matemáticos son parecidos o son diferentes? Parecido. Son parecidos. En ese caso, estamos hablando de una agrupación por tablas de frecuencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos los resultados altos son resultados en general parecidos. Todos los resultados que consideramos medios, igual son parecidos. Todos los resultados que consideramos bajos, pues van a ser parecidos. ¿Sí está claro? Pero si ahora me dicen, vea, vamos a armar unas olimpiadas matemáticas y necesito que me forme grupos de 4 estudiantes. ¿Será que me interesa la nota o será que me interesa la cantidad de estudiantes que van a haber? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ahí lo importante es la nota o que cada grupo tenga la misma cantidad de estudiantes? La cantidad de estudiantes. Cantidad de estudiantes. Por lo tanto, en este caso, lo que tengo son cuantiles, porque aquí lo que me interesa es que los grupos tengan la misma cantidad de elementos. ¿Está más claro eso? A mí no me interesa que en el grupo quede el mejor con el peor o que los 4 integrantes de ese grupo sean parecidos entre sí o que tengan resultados parecidos. No me interesa eso. Lo que me interesa es que cada grupo tenga la misma cantidad de estudiantes. Esa es la diferencia entre los cuantiles y las tablas de frecuencia. ¿Ok? En general, nosotros vamos a tener situaciones donde se pueden formar 2 grupos. Vamos a tener situaciones donde se forman 4 grupos. Vamos a tener situaciones donde se forman 5 grupos. Estos son los casos comunes, ¿listo? 10 grupos. 10 grupos o 100 grupos. Esa es la cantidad de grupos que puede tener una muestra. O son 2, o son 4, o son 5, o son 10, o son 100. ¿Listo? Supongamos que nuestra muestra son una serie de valores que los estamos representando de esta forma. ¿Ok? Donde estará el primero, el segundo, el tercer dato. Si yo quiero hacer 2 grupos, ¿cuántas particiones tengo que hacer? Si quiero formar 2 grupos, ¿cuántas particiones tengo que hacer de esta muestra? Pues tengo que hacer una sola. Si yo hago una sola partición aquí, entonces ya formé 2 grupos. Entonces significa que tenemos una partición. Si yo quiero hacer 4 grupos, ¿cuántas particiones tengo que hacer? ¿Qué dicen? 2, ¿Cuántas tengo que hacer para formar 4 grupos? 2, 2. 3. Tenemos que hacer 3, correcto. Haría una por aquí, este pedazo lo parto en 2 y este otro pedazo lo parto en 2. Por lo tanto, tengo 3 particiones. 1, 2 y 3. O sea que para formar 4 grupos se necesitan 3 particiones.
Si quiero formar 5 grupos, ¿cuántas particiones tendré que hacer? 4. Ah, ya entendieron cómo es la regla, ¿cierto? Ahí ya tengo 4 grupos, perdón, tengo 5 grupos y tenemos 4 particiones. Con 10 grupos, ¿cuántas particiones tendremos que hacer? ¿5? Con 10 grupos, 5. No entiendo cómo partiendo algo en 9. 9 particiones. Siempre es una menos que la cantidad de grupos. O sea que aquí serán 9 particiones. ¿Listo? Y con 100 grupos, ¿cuántas particiones tendremos que hacer? 99. 99 particiones. ¿Listo? A cada partición de estas es la que le llamamos un cuantil. Cada partición de estas se le llama cuantil. ¿Ok? Entonces, en el caso de 2 grupos, solamente voy a tener un cuantil, porque hay una sola partición. En el caso de los 4 grupos, tengo 3 cuantiles. Primero, segundo y tercero. En el caso de los 5 grupos, voy a tener 4 cuantiles. Primer cuantil, segundo cuantil, tercer cuantil, cuarto cuantil. ¿Está claro hasta ahí? Sin embargo, cada cuantil toma un nombre particular de acuerdo a la cantidad de grupos que se forman. Cuando nosotros hacemos 2 grupos a los cuantiles, en este caso, el cuantil toma el nombre de mediana. Por eso es que ustedes encontrarán una definición de mediana que dice que es el valor central de la muestra. ¿Por qué es el valor central? Pues porque él divide a la muestra en 2 pedazos exactamente iguales. ¿Ok? Si nosotros tenemos 4 grupos, a cada partición se le llama cuartil. Cuartil. Cuando tenemos 5 grupos, a cada partición se le llama quintil. Cuando sean 10 grupos, ¿cómo cree que se llamen? ¿Cómo creen que se llaman? Sí. Decatil. No, se llama decil. Y si yo formo 100 grupos, se le llama percentil. ¿Sí está claro eso? Entonces vamos a ver en un pequeño ejemplo cuál sería la mediana o cuál sería el cuartil de una serie de valores. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos una muestra Profe, donde, ¿te vuelves un momento, por favor? perdón, ¿Te vuelves un momento, por favor? Listo, gracias. ok. Entonces vamos a tener un ejemplo donde vamos a obtener, en el que obtuvimos una pequeña muestra. Digamos que la muestra tiene los valores 15, deben estar ordenados de menor a mayor. Importante eso, deben estar ordenados de menor a mayor. 15, 18, 25, 33, 42, 51,
70. Entonces, ¿cuál es el valor? Si estamos hablando de la mediana, recuerden la definición. La mediana es el valor que distribuye la muestra en grupos que tienen la misma cantidad de valores. ¿Cuál será el valor que me distribuye a esta información en dos grupos? Entonces, el valor que me lo distribuye sería el 33. Toño, una pregunta. Dime. ¿Y si quedan dos números en la mitad? Ah, ok, ya vamos para allá, tranquilo. Ok, ok. Entonces, en este caso, la mediana es el valor 33. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ese número me distribuye a la información en dos grupos. Entonces, el primer grupo tiene 3 elementos y el segundo grupo también va a tener 3 elementos. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces, de acuerdo a lo que nos están preguntando, si quedarían dos valores? Por ejemplo, si yo tengo 18, 25, 44, 51, 60, 73, 78 y 95. Entonces, si yo quiero hacer dos grupos, des en cuenta que el primer grupo, o mejor, tendría que partir aquí, ¿cierto? Tendría que partir aquí para formar dos grupos. En el primer grupo tengo 4 elementos, o en el segundo grupo mejor, y en el primero también tengo 4 elementos. Y entonces, ¿cuál es el valor? Porque es que recuerden que esto es un valor, es un número que me divide a los valores o a la muestra en la misma cantidad de elementos. Eso significa que nosotros vamos a tener que calcular un número intermedio. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nos dé una situación como esa? Vamos a tener que calcular un valor intermedio, pero no nos apresuremos. Ese valor intermedio no es necesariamente la mitad de los dos, ¿ok? No es necesariamente la mitad entre los dos valores. Vamos a ver que ahí vamos a tener una formulita para poder calcular ese valor. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Listo. Cuando nosotros hablamos de cuantiles, aquí porque hablé de mediana, pero recuerden que pueden ser más grupos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuantiles, entonces vamos a tener que determinar una posición, ¿listo? Que la vamos a anotar sencillamente como la letra P. ¿En qué posición se encontraría el valor? Por ejemplo, para este primer ejemplo, o para este primer caso, ¿en qué posición se encuentra la mediana? ¿Qué posición sería esa? Pues es en qué lugar se encuentra este valor 33, ¿en qué lugar está? Entonces, este es el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto valor. O sea que para este caso, la posición de la mediana es el cuarto. ¿Está claro? Y otra cosa es hablar del valor de la mediana. ¿El valor de la mediana cuál es? Pues es el número que está en la cuarta posición. Ese número es 33. ¿Está clara la diferencia entre posición y valor? Sí, señor.
La posición de un cuantil decía que la vamos a expresar como P sub K. ¿Listo? Donde K es el orden del cuantil. Entonces, si es el primer cuantil, si es el segundo, por ejemplo, aquí, en este caso, esta sería la posición de qué cuantil. Este es el primero, este es el segundo, por lo tanto, esta sería la posición del tercer quintil para ese caso. Esa sería la posición del tercer quintil. ¿Está claro eso? Y lo notamos de esa manera, como P sub K. Y también vamos a tener el valor de un cuantil y el valor sencillamente lo vamos a escribir como B sub K. ¿Ok? Esta es la notación que vamos a tener para hablar de cuantiles. ¿Ok, muchachos?